Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Torres y nosotros somos Comunidad Será, una comunidad que ha tomado la decisión de alejarse de todas las tradiciones, doctrinas y dogmas que hoy se enseñan en las iglesias. Decidimos dejar de ser enseñados por hombres y permitirnos que la Escritura nos guíe. Solo la Biblia, sin toda la levadura que las religiones incorporan. Para lograrlo, hacemos nuestro máximo esfuerzo para situarnos en un contexto hebreo. Estamos a la búsqueda del Jesús judío, que siempre nos enseñó a cumplir los mandamientos de Dios. Así pues, te invitamos a que nos acompañes durante este tiempo de estudio y la única herramienta que te pedimos que traigas contigo es la Biblia, aunque también es necesaria tu disposición en cuanto al tiempo. Te invitamos a separar este tiempo. Deja de hacer cualquier otra cosa y concéntrate en la lectura de la Biblia. Estoy seguro que el más beneficiado de todo esto serás tú. Bueno, vamos a iniciar con nuestro estudio, que le tenemos que dar continuidad a la lectura de Éxodo. Estamos actualmente en Éxodo capítulo 34. Como siempre, antes de comenzar, te pido de favor que me acompañes en una oración. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche. Hoy, Padre, invocamos tu nombre porque confiamos en ti. Tú eres nuestro Señor, nuestro Padre. En ti ponemos toda nuestra confianza. Confiamos que todas las promesas que diste a los patriarcas serán cumplidas. Por eso, hoy pedimos que nos guardes durante este tiempo de estudio. Permítenos discernir tu mensaje y aprender de él. Nuestras almas saben que fuera de ti, Señor, no hay nada bueno. Buscamos la complacencia que viene de la integridad. Pero la mejor manera de ser íntegros ante ti es llegando hoy con humildad, dispuestos a dedicar un tiempo exclusivo al estudio de tu palabra. Muéstranos la senda de la vida, Señor. Sé tú entre nosotros durante este tiempo. Te lo pido, como siempre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Maestro, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, vamos entonces, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 34. Y la semana pasada tuvimos oportunidad de estudiar solamente 5 versículos, si mal no recuerdo. Vamos a ver, Éxodo, capítulo 34, y efectivamente llegamos hasta el versículo número 5. Con el objetivo de no perder la continuidad, vamos a darle una lectura a esos primeros 5 versículos y vamos a continuar estudiando el resto del capítulo. Vamos a leer desde el versículo 1 y dice: Y el Eterno dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Eterno, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Eterno descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Eterno. Este versículo 5, que en principio nos pareció un poco extraño, porque primero Dios habla de Él mismo en primera persona y después habla como si fuera otra persona diferente. Este estudio lo desmenuzamos, o es más bien dicho, esta manera de expresarse de parte de Dios nos llevó a estudiar un poco acerca de la unicidad de Dios. Y bueno, ya quedó el estudio guardado y ahí lo tienes tú para su descarga en cuanto esté disponible. Te recuerdo que todos los estudios que nosotros emitimos a través de la radio en vivo no son inmediatamente montados en los podcasts que ya están grabados.
Aproximadamente hay un desfasamiento de 2 semanas. Así es que si tú quieres estar al día, lo más actualizado posible, yo te invito a que consideres el estar presente en los estudios que se dan a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México, todos los días sábado. Bueno, por lo pronto vamos a continuar entonces a partir del versículo número 6. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó: el Eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ya hemos tenido oportunidad de analizar el papel de Dios, del Mesías y del ángel de Yahweh y del Espíritu de Dios en escenas como estas. Aquí vemos a Dios proclamando el nombre de Dios. Realmente deseo que ya podamos entenderlo. Si no es así, otra vez te invito a escuchar el estudio de la semana pasada titulado La unicidad de Dios. Hoy ya no vamos a invertir tiempo en estos detalles. Lo que sí es importante es la manera en la que se proclama el nombre del Eterno. En principio se comienza por mencionar su nombre. Su nombre es Yahweh. Así es que aquí se menciona 2 veces, Yahweh, Yahweh. Ese nombre de Dios enfatiza el atributo de misericordia del Eterno. Se dice que en este pasaje se pronuncia 2 veces porque una es la misericordia de Dios antes de que la persona cometa pecado y 2 es la misericordia de Dios después de que la persona se arrepiente de haber pecado. Después se mencionan las cualidades que representan un beneficio para nosotros. Se dice que es fuerte, misericordioso y tardo para la ira. Dios no tiene prisa para castigar al que comete pecado. ¿Qué sería de nosotros si así fuera? Caeríamos fulminados inmediatamente después de cometer pecado. Pero no, Él no reacciona automáticamente a su ira porque espera que nosotros cambiemos, que lleguemos al arrepentimiento y que pidamos su perdón. Después dice que es grande en misericordia y verdad. Sabemos que la única verdad que existe es la Torá, y es precisamente la Torá la esencia de Dios. Luego dice el verso, dice que guarda misericordia a millares. Esta misma frase la encontramos cuando Dios nos previene contra el pecado de idolatría dentro de los 10 mandamientos. En ese contexto, después de decir que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, dice que guarda misericordia a millares. Esto quiere decir que guarda misericordia a millares de generaciones. Hay quien dice que esto representa 2000 generaciones como mínimo. Y es cierto, si solo fuera una generación, entonces diría, guarda misericordia a 1000. Pero al decir millares, implica que al menos son 2000 generaciones. No cabe duda que la misericordia de Dios es mucho mayor que su deseo de castigar. Para ser exactos, su deseo de ayudarnos es 500 veces mayor a su deseo de castigarnos. El verso también dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Por supuesto que nuestro Padre perdona todo esto, siempre y cuando exista un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es una cuestión emocional. De nada sirve que ores a Dios pidiendo perdón e incluso llorando, si te levantas y persistes en tu tendencia consciente y voluntaria de seguir cometiendo los mismos errores. Ya que se mencionaron aquellas virtudes que nos ayudan, se procede a declarar aquellas que pueden venir en nuestra contra. Dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esto es clave. Dios no es un Dios de papel, no es un Dios barco, ni cómplice de nuestras transgresiones. Es un Dios justo. Aunque su misericordia sea grande y aun cuando sea tardo para la ira, nunca perdonará al malvado. Una persona malvada es aquella que sistemáticamente comete pecado y no muestra señales de arrepentimiento. Por este motivo, termina esta frase recordándonos lo siguiente. Dice,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios pronunció estas mismas palabras cuando mencionó los 10 mandamientos. Algo importante que no leemos aquí y que Dios mencionó cuando dijo los 10 mandamientos es la frase de los que me aborrecen. Es decir, esto aplica para los hijos de aquellos que odian a Dios. Ahora, vamos a definir esto, porque si tú le preguntas a una persona si odia a Dios o no, pues por supuesto que te van a decir que no, que lo aman. Pero nosotros bíblicamente hemos tenido oportunidad de verificar que amar a Dios es sinónimo de obedecer a Dios. Entonces, si amar a Dios tiene que ver con obedecer sus mandamientos, entonces, ¿qué crees tú que implique odiar a Dios? Exactamente lo contrario, desobedecer a Dios. Aquellos que son hijos de los que desobedecen a Dios son hijos de personas que odian a Dios. Por lo tanto, son receptores de esta maldición. Pero, ¿qué culpa tienen los hijos de los errores de los padres?, te preguntarás. Sí, Dios persigue la maldad de los padres sobre los hijos, pero lo hace solo cuando los hijos le dan continuidad a los errores que cometen los padres. Eso nos dice que siempre es posible elegir. Hay personas que dicen que si los padres son idólatras, los hijos están predestinados a hacerlo también. Ciertamente las posibilidades son muchas, pero los hijos siempre podemos elegir entre seguir el camino de nuestros padres o redireccionar nuestras vidas para obedecer a Dios. Si no tuviéramos la posibilidad de elegir, entonces el castigo de Dios sería injusto. Por cuanto Dios es justo, entonces podemos estar más que seguros que es posible elegir. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Ya que Dios le había dicho a Moisés que no los acompañaría por ser un pueblo de dura cerviz y que por lo tanto existía la posibilidad de que Dios los aniquilara en el camino, decidió enviar a su ángel. Moisés recurre al atributo de misericordia de Dios para pedirle que los acompañara, perdonando su iniquidad y su pecado. Todo esto derivado del pecado del becerro de oro. Moisés termina la petición diciendo: tómanos por tu heredad. Lo que realmente está pidiendo Moisés es que el pueblo de Israel fuera distinguido, separado del resto de las naciones. Esta separación quedaría de manifiesto cuando Dios estuviera en medio de ellos. Versículo 10. Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra del Eterno, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Esa solicitud de distinción que pidió Moisés fue aceptada por parte de Dios, confirmando de esta manera el pacto que ya había sido previamente establecido antes del pecado del becerro de oro. Versículo 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Todos estos son los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán, solo faltando los jereseos. Ya comenté en estudios anteriores que los jereseos no están considerados aquí porque ellos abandonaron la tierra sin hacer guerra a los israelitas. Versículo 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Todos los pueblos de Canaán habían caído en el paganismo, siendo la idolatría el pecado que los conducía hacia la corrupción y el deterioro. Lo que Dios le pidió a Israel sigue vigente hasta el día de hoy. No debemos hacer alianzas con los moradores de la tierra que son tropezadero.
Versículo 13. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Acera es solo una versión de Semiramis, la esposa de Nimrod y madre de Tamuz, quien se dice que es Nimrod reencarnado. Aquel del que festejan, aunque sea por ignorancia, su cumpleaños cada 25 de diciembre. Todos los países tienen una versión de esta supuesta diosa llamada Acera. Ahora la llaman la Reina del Cielo o la Madre de Dios. Versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Eterno, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ciertamente aquí dice que Dios es celoso. Debemos entender que los celos de Dios no son como los celos que nosotros experimentamos. Cuando decimos que Dios es celoso, debemos entender que Él tiene celo por su honor. Cuando leamos el término celoso aplicado a Dios, lo que debe venir a nuestra mente es que no se hace el disimulado en cuanto a nuestros pecados. La justicia es un atributo inseparable de Dios. Recuerda, bajo ninguna circunstancia tendrá por inocente al culpable. Versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Este es el resultado catastrófico de las alianzas con personas que adoran a otros dioses. Te invitarán y comerás de sus sacrificios. Versículo 16. Y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Esta es la unión en yugo desigual. Cuando una persona ha depositado su fe en el Dios de Israel, debe buscar una pareja, un compañero, un esposo, un amigo que comparta su fe. De lo contrario, la Biblia nos dice que terminarán ambos yendo en pos de dioses ajenos. Versículo 17. No te harás dioses de fundición. Así termina la exhortación de Dios para prevenirnos de caer en la idolatría. El pecado de idolatría es uno de los pecados más castigados por Dios. Después de esto, haciendo el contraste, nos recuerda todo aquello que nos hace diferentes a las naciones. Moisés había pedido ser tomado como heredad de Dios. La respuesta de Dios, parafraseando, fue: está bien, yo hago pacto contigo y te entregaré la tierra prometida, pero tú, refiriéndose a todo el pueblo de Israel, deberás, y entonces empieza a enlistar, comienza a decirnos de qué es que debemos abstenernos para finalmente declarar aquello que realmente hace la distinción entre su pueblo y las naciones. Vamos a leerlo. Versículo 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. La fiesta de los panes sin levadura incluye la celebración de la cena de Pascua, la fiesta de los primeros frutos y la semana en la que nos abstenemos de comer levadura. El tiempo señalado es del 14 al 21 del mes de Abib. Esta referencia se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 18. Después Dios da la razón para esta celebración. Dice la liberación de Egipto. Esto es lo que hace exclusiva esta celebración solo para aquellos que formamos parte de Israel. Si estás interesado en recibir una invitación para asistir a estas fiestas, quédate aquí. Más adelante, dentro de este mismo estudio, explicaremos cómo podemos formar parte de Israel. Versículo 19. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Después que nuestro Padre nos invita a sus fiestas, nos recuerda el concepto de primogenitura y la pertenencia que esta posición implica para con Dios. Los primogénitos le pertenecemos a Dios. Para profundizar en este tema, comenzaré por preguntarte, ¿quién es primogénito? El primer nacido, que sea hombre o en el caso de los animales, que sea macho. De entre los animales vacunos principalmente y ovinos, que son los que se mencionan en estos versículos.
El primer nacido, incluso de los hombres, le pertenecemos a Dios. Versículo 20. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. En este versículo vamos a pasar el resto del estudio. Llama la atención que en este versículo se hable de asnos y de hombres. Se dice que no debían ser sacrificados, sino redimidos a través de un cordero. Esto quiere decir que era el cordero el que tenía que morir en lugar de ellos. Tanto para el caso del asno como para el caso del primogénito hombre. ¿Tendremos acaso algo en común los asnos y los primogénitos? Aunque puede parecer broma, tenemos mucho en común, más de lo que a simple vista apreciamos. Recordemos que estamos hablando de tres conceptos: primogenitura, asnos y hombres. ¿De qué manera podemos relacionar todo esto? Bueno, vamos a comenzar por definir quién es el primogénito de Dios. Para eso te voy a pedir de favor que vayamos a Jeremías, capítulo 31, versículo 9. Jeremías, capítulo 31, versículo 9. Y estamos ahorita, en lo que tú llegas, te comento que estamos ahorita nosotros analizando qué relación existe entre el asunto de los primogénitos, el asno, la redención a través de un cordero. Quizás cuando no se tiene la instrucción bíblica adecuada, este versículo puede parecer un poco extraño. ¿Cómo que no tengo que sacrificar al primogénito del asno? ¿Por qué? Por eso es que estamos haciendo la pregunta: ¿quién es el primogénito de Dios? Vamos a deducir exactamente por qué fue que Dios dio este mandamiento. Jeremías, capítulo 31, versículo 9, dice de la siguiente forma: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Bueno, aquí primero quiero hacerte notar que aquí dice de quién es el Padre Dios, aquí dice de Israel. Otro motivo para persistir en formar parte de Israel. Pero lo que nos trae a este versículo es responder a la pregunta: ¿quién es el primogénito de Dios? De acuerdo a lo que dice el profeta Jeremías, el primogénito es Efraín. Para quienes nunca han escuchado ese concepto, te recomiendo que te quedes hasta el final de este estudio. Y para aquellos que ya conocen esto, solo pido de tu paciencia, pues hemos sido llamados a separar el trigo de la cizaña, no solo a aprender y que nuestro conocimiento se quede estancado e improductivo, sino a hacer nuestra parte para que el hijo pródigo vuelva en sí. Ya que respondimos a la pregunta respecto a la primogenitura, ahora respondamos: ¿quién es el asno? Vámonos a Oseas capítulo 8. Oseas capítulo 8. Oseas capítulo 8, y vamos a leer de los versículos 8 y 9, solamente dos versículos. Oseas capítulo 8, versículo 8, dice así: devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Estos dos versículos sitúan a Efraín alquilando amantes y por lo tanto siendo comparado a un asno montés. El término alquilando amantes es una manera de expresar que se fueron en pos de dioses ajenos. Regresemos a Éxodo 34:20, por favor. Retomamos el tema, recordemos que estamos viendo el asunto de el asno y el primogénito. Dios pide en este versículo 34:20 redimir al primogénito del asno con un cordero.
Los primogénitos de vacas y ovejas eran sacrificados para Dios, pero el primogénito de asno no debía ser sacrificado. Siendo Efraín el primogénito asno, resulta revelador que Dios pida un cordero como sacrificio para su rescate. La pregunta de los 64,000 es, ¿quién es Efraín? Reiteradamente nosotros hemos explicado el concepto de las dos casas de Israel y hemos invitado a que escuchen nuestros audios que hablan de las enseñanzas del apóstol Pablo. El día de hoy quiero aprovechar este versículo que acabamos de leer para explicar un poco más de este tema. La Escritura nos narra en el capítulo 41 de Génesis el nacimiento de Efraín en el exilio de José el soñador, es decir, en Egipto. Efraín fue el segundo hijo de José, el primero fue Manasés. Lo relevante respecto a Efraín sucede en el capítulo 48 del libro de Génesis. Vamos a el capítulo 48 de Génesis y vamos a leer a partir del versículo 1. Ahora ya que identificamos quién es el primogénito de Dios, Efraín, quién es el asno, es Efraín, haciendo la comparación cuando él se fue en pos de dioses ajenos. Y ahora queremos saber quién es Efraín. Génesis 48, versículos, vamos a leer todo el capítulo y vamos a empezar a partir del versículo 1. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Recordemos que José primero llegó a Egipto, pasó después de una serie de peripecias, pasó a ser el segundo al mando, solamente abajo de Faraón. Esto le permitió a José guardar alimento durante un tiempo de hambruna. Y debido a esta hambruna, sus hermanos y su padre recurrieron a él. Él finalmente descubre su identidad y les invita a que vivan con él dentro del territorio egipcio. Así es que esto sucede cuando ya todos ellos están viviendo en Egipto. Dice, versículo 2, y se le hizo saber a Jacob, recordemos que a Jacob Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Eso que dice Jacob se encuentra descrito en el capítulo 28 del Génesis. Ciertamente, Dios le prometió a él lo mismo que le había prometido a Abraham. En el versículo 28-14, Dios le dice a Jacob que su descendencia sería como el polvo de la tierra, refiriéndose a que sería tan grande que se extenderían hasta los 4 puntos cardinales, este, oeste, norte y sur. Versículo 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Esto quiere decir que Jacob adoptó a Efraín y Manasés como hijos propios, no como nietos, sino como hijos. Y versículo 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Esto significa que tanto Efraín como Manasés iban a tener los mismos derechos que los hermanos de José. Estos derechos tienen que ver con heredades, herencia. Versículo 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media legua de tierra viniendo de Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Recordemos que Raquel fue la madre tanto de José como de su hermano menor, Benjamín. Llama la atención que Raquel fuera sepultada en Belén. ¿Recuerdas dónde nació Jesús? Versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Israel ya era un anciano y tenía problemas de vista. Acababa de hablar de Efraín y Manasés y luego pregunta quiénes son estos. Él tenía ya problemas de vista. Versículo 9. Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agraviados por la vejez que no podía ver.
Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Recordemos que Israel había sido engañado por los hermanos de José, quienes, celosos por la preferencia que Israel mostraba por José, decidieron venderlo. Pero a Israel le engañaron diciéndole que había sido atacado y muerto por una bestia. Versículo 12. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así las manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Si Efraín estaba a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha, para colocar las manos de la manera que nos narra este versículo, Israel tuvo que cruzar las manos. Versículo 15. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta ese día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. José pensó que su padre se había equivocado debido a su poca visión. Versículo 19. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Esta parte de la historia es clave para entender la identidad de Efraín. Israel profetizó que la descendencia de Efraín formaría multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Ok. Leímos todo este capítulo para tener el contexto del origen y la profecía que opera sobre Efraín. Se dice que formaría multitud de naciones. Vale la pena preguntarnos, ¿esto se cumplió? Por supuesto que sí. Pon atención. En el tiempo que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ya no vivían José, ni sus hermanos, ni los hijos de José. Los que vivieron el éxodo fueron los descendientes de cada uno de ellos, perfectamente identificados. Estos descendientes son identificados en la Biblia como las tribus de Israel. Estas tribus deambularon en el desierto por 40 años, hasta el tiempo que Dios consideró el adecuado para entregarles la tierra de Canaán, la llamada tierra prometida. Cuando llegó el tiempo, fue Josué el encargado de dirigir la conquista de la tierra. Dios siempre estuvo con el pueblo y de esta manera pudieron conquistar el territorio prometido por Dios. Sin embargo, Dios también profetizó que el pueblo comenzaría a apartarse de él. Una vez que el pueblo se instaló en la tierra de Canaán y después de que se hiciera la repartición de la tierra entre las 12 tribus, comenzó un sistema de gobierno a base de jueces. Esta parte de la historia de Israel la podemos encontrar narrada precisamente en el libro de los jueces de nuestras Biblias. Los jueces eran personajes ungidos por Dios que se desempeñaban como guerreros y como profetas. Sin embargo, a pesar del alto grado de profecía que imperaba en ese tiempo, esta parte de la historia de Israel se caracterizaba por dos frases. Cada uno hacía lo que bien le parecía y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. La época de los jueces fue una época en donde se repetía un patrón. El pueblo se alejaba de Dios y Dios enviaba a un pueblo para castigarlos.
Después aparecía un juez, vencía al enemigo en guerra y lograba recuperar el perdón de Dios. Esto se repitió una y otra vez por más de 350 años. El último de los jueces fue Samuel. Fue durante la época de Samuel que el pueblo comenzó a pedir ser gobernado de la misma manera que el resto de las naciones, es decir, a través de un rey. Entonces se ungió al primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Saúl se caracterizó por siempre querer justificar sus malas acciones a costa de otros. Esto le llevó a perder el favor de Dios. Es David quien sucede en el trono a Saúl. A pesar de los errores que David cometió, siempre alcanzó un verdadero arrepentimiento. Su amor hacia Dios y su humildad a la hora de aceptar sus errores lo llevaron a ser un hombre considerado por Dios conforme a su corazón. El reinado de David se caracterizó por muchas guerras. Fue durante el reinado de David que el territorio de Israel alcanzó su mayor extensión territorial y su mayor riqueza. Dado que después de la tempestad viene la calma, el siguiente reinado se caracterizó precisamente por la paz. No había guerras y a Salomón le tocó disfrutar de todo lo que David, su padre, había conquistado durante toda su vida. Es aquí donde las cosas comienzan a ir mal otra vez. Salomón cometió varios pecados. Demasiadas mujeres, muchas de ellas paganas, llevaron a que los hijos de Salomón incluso llegaran a ser sacrificados a los ídolos. Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios, inclinando su corazón hacia los dioses de sus mujeres. Vamos a leerlo. Vete a Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, y vamos a ver qué es lo que pasó con Salomón. Estamos estudiando quién es Efraín. Y esto lo hacemos una vez que ya definimos quién es el asno, ese asno montés que se fue en pos de dioses ajenos, y quién es el primogénito para Dios, que es Efraín. En ambos casos estamos hablando de Efraín. Por eso ahora para nosotros es importante definir la identidad de Efraín. ¿Quién es Efraín? Ya leímos a Efraín en el Génesis como el segundo hijo de José, pero un hijo sobre el cual se profetizó que iba a tener multitud de naciones, que multitud de naciones iban a venir de él. Ahora estamos en Primera de Reyes, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 9 al versículo 13. Dice, y se enojó el Eterno contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Eterno Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Eterno. Y dijo el Eterno a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. El juicio de Dios fue la división del reino de Israel, de acuerdo a lo que leemos aquí. Sin embargo, Dios le dijo a Salomón que por amor a su padre David no dividiría el reino en sus días, sino en los días del hijo de Salomón que heredara el reino. Salomón representaba a la tribu de Judá. Dios dice en el versículo 13, que acabamos de leer, que le dejaría otra tribu. Esto quiere decir que serían 10 tribus las que se separarían. Este es el anuncio de parte de Dios de la creación de las 2 casas. La casa de Judá, integrada por la tribu de Judá y la de Benjamín, y la casa de Israel, también llamada la casa de Efraín, integrada por las 10 tribus restantes. Veamos cómo se llevaron a cabo los eventos. Hoy sabemos que fue Roboam quien heredó el reino de Salomón. En el capítulo 12 del primer libro de Reyes se nos describe lo que Dios anunció a Salomón. Vamos a leer el versículo en el capítulo 12 y vamos a leer prácticamente todo el capítulo, así es que vamos a ir un poco rápido. Versículo 1. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey.
Roboam, hijo de Salomón, recuérdalo. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. Nota, Jeroboam es de la tribu de Efraín, date cuenta. Versículo 3, y enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Jeroboam está pidiendo aquí una disminución de los impuestos, argumentando que es un yugo pesado, un yugo agravado. Versículo 5, y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Esto quiere decir que Roboam pidió 3 días para dar una respuesta. Versículo 6, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Vemos que los ancianos aconsejaron ceder a la petición de Jeroboam. Versículo 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Este fue el consejo de los juniors, por así decirlo, dado que eran muchachos que se habían criado y habían crecido junto con Roboam. Versículo 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio del Eterno, para confirmar la palabra que el Eterno había hablado por medio de Atías Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Dios ya había mandado a un profeta decirle a Jeroboam lo que sucedería. Por supuesto que todo lo que Dios dice se cumple. Versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Esta es la casa de Israel. Es también llamada casa de Efraín, por 2 motivos. Primero, porque Jeroboam, que lideró la separación, fue de la tribu de Efraín. Y segundo, porque la tribu de Efraín era la más numerosa de entre estas 10 tribus que se estaban separando de, aquí dice, la casa de David. Versículo 17. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Esta es la casa de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y a huir a Jerusalén. Después que Jeroboam había decretado la separación de las 10 tribus, Roboam todavía quiso presentarse a cobrar los impuestos. Para esto envió a su secretario de Hacienda, por así decirlo, y sucedió lo que tenía que suceder. Lo mataron. Versículo 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Este hasta hoy es literal hasta el día de hoy, 2019. Persiste la separación de estas 2 casas. Versículo 20.
Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra del Eterno a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho el Eterno: No vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Eterno. Esta separación ya había sido decretada por Dios y no había marcha atrás. Versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa del Eterno en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Jeroboam comenzó a preocuparse porque Dios había ordenado a todo varón israelita presentarse en el templo 3 veces al año. Jeroboam pensó que si los israelitas que formaban parte de su reino iban a Jerusalén, corría el riesgo de que se quedaran. ¿Cómo solucionó esta preocupación? Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Se repite la historia del becerro de oro, esta vez por duplicado. Versículo 30. Y esto fue a causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Esta es una referencia a la fiesta de los tabernáculos, solo que Dios pidió que fuera en el 7º mes, no en el 8º. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Hasta aquí vimos cómo se llevó a cabo la separación de las dos casas y la identificación de Efraín en todo este proceso. Efraín pasó de ser el segundo hijo de José, nacido en Egipto, a todo un reino que comenzó a alejarse de Dios. Después de la muerte tanto de Roboam como Jeroboam, Dios enviaba profetas a ambos reinos para que se apartaran de sus pecados. Muchos fueron los reyes que constantemente inclinaban a sus pueblos hacia lo malo. Los reyes buenos se pueden contar con los dedos de las manos. No es difícil prever la manera en la que terminaría Efraín. Finalmente, el mal de la casa de Israel llegó a su colmo y Dios decidió entregarlos. Vamos a el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Bien, ahora ya identificamos la separación de las dos casas. Venimos haciendo el seguimiento desde Efraín, el segundo hijo de José, Efraín, sobre el que se declara una profecía que anuncia que de él saldrían multitud de naciones. Después un Efraín que se convierte en un reino integrado por 10 tribus que se separaron de las 12 tribus que originalmente formaban el reino de Israel. Un reino que en el momento que sale y que se separa de la casa de Judá, empiezan a caer en idolatría. El comienzo de la casa de Efraín fue realmente muy, muy malo. Empezaron construyéndose sus propios dioses.
Esto fue a raíz de que el rey Jeroboam comenzó a preocuparse de que los que regresaran al templo a Jerusalén, pues él pensó que corrían el riesgo de que se iban a quedar ahí. Entonces prefirió mejor hacerles sus dioses para que todo lo que ellos iban a hacer en Jerusalén, pues no tuvieran que ir y se quedaran en el reino de Israel. Ahora vamos a ver cuál fue el castigo para Efraín. Recordemos que Efraín son esas 10 tribus que se separaron, que también las encontramos referenciadas en la Biblia como la casa de Israel. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, en el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Este Oseas no debe ser confundido con el profeta Oseas. Este fue el primer rey de la casa de Israel en pagar impuestos a un imperio ajeno, y fue el último rey de la casa de Israel. Cuando Oseas comenzó a reinar sobre la casa de Israel, en la casa de Judá reinaba Acaz. Samaria era la capital de la casa de Efraín. Recuerda que podemos decir casa de Israel, casa de Efraín o incluso reino del norte. Todos estos términos son equivalentes, casa de Israel, casa de Efraín o reino del norte. Versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Aquí nos damos cuenta que los reyes malos eran la regla general y que los reyes buenos eran la excepción. Versículo 3. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Así que fue el imperio asirio el usado por Dios para castigar a la casa de Israel. Versículo 4. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Oseas comenzó a buscar apoyo en el rey de Egipto en lugar de arrepentirse y buscar la ayuda de Dios. Versículo 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Sitiar una ciudad era un bloqueo militar. Nada entraba ni salía de la ciudad. Era la estrategia de conquista más usada cuando una ciudad no aceptaba su rendición. Se conquistaba a través del desgaste. Versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Los historiadores sitúan este evento en el año 722 a.C. Es importante notar que los israelitas no fueron eliminados, no fueron asesinados. Se los llevaron cautivos a Asiria y distribuidos en varias ciudades. Versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra el Eterno su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Este fue el motivo que Dios tuvo para castigar a la casa de Efraín. Si no queda claro por qué Dios castigó de esta forma, los siguientes versículos nos dan una información detallada. Versículo 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Eterno había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Eterno su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Eterno había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Eterno. Y servían a los ídolos, de los cuales el Eterno les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Y el Eterno amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Siempre que leas uno de los libros de los profetas te vas a encontrar con una regla. Primero Dios avisa a través de ellos y hace un llamado al arrepentimiento. Por cuanto no se arrepienten, entonces Dios decreta el castigo.
Versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Eterno su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Eterno les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos del Eterno su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, provocándole a ira. Y el Eterno, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Efraín fue el primero en ser castigado. Ya dijimos que esto sucedió en el año 722 a.C. Versículo 19. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Eterno su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. El castigo para la casa de Judá comenzó en el año 605, poco más de 100 años después de lo acontecido a la casa de Efraín. Para ellos, Dios no usó al imperio asirio, sino a Babilonia. Pero este pasaje se concentra en narrar lo que pasó en la casa de Israel. Quizás en otra ocasión nos concentraremos en ver cuál fue el destino de la casa de Judá. Por ahora continuemos leyendo. Versículo 20. Y desechó el Eterno a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos del Eterno, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que el Eterno quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. El pecado más importante por el que Dios castiga es el de la idolatría. Versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. El rey de Asiria se encargó de poblar el territorio que había sido de la casa de Israel. Para ello trajo gente de todos los pueblos alrededor. Versículo 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Eterno, envió el Eterno contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Los leones se convirtieron en un problema para los gentiles que recién llegaban al territorio de Efraín. Versículo 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Dios del país. Hubo varias mezclas. Versículos atrás leímos que los israelitas fueron distribuidos y asimilados en varias ciudades de Asiria. Ahora son sacerdotes los que son traídos de regreso al territorio que fue de Efraín y se mezclaron con gentiles. Versículo 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer al Eterno. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cutá hicieron a Nergal, los de Hamat hicieron a Asima, los Abeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían al Eterno e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían al Eterno y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Este versículo nos dice algo que todavía sigue vigente. Temen al Eterno, según ellos,
pero honran a sus dioses, a sus ídolos. Esta es la principal característica de los gentiles. Hacen una mezcla de creencias que es abominable para Dios. Si realmente temieran al Eterno, no se inclinarían ante ninguna imagen. Versículo 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Eterno, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Eterno a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales el Eterno había hecho pacto, y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio, mas a el Eterno, que os saco de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed al Eterno vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Temer a Dios es tener miedo de violar su palabra. Si temiendo a Dios, Él nos libera de nuestros enemigos, entonces temiendo a Dios es la mejor manera de no temer a nada ni a nadie. Caso contrario, si no tememos a Dios, entonces somos vulnerables por todos lados. No hay manera de encontrar protección. Versículo 40. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Eterno aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos. Según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Acabamos de leer cómo fue que la casa de Israel, es decir, Efraín, fue asimilado. ¿Esto quiere decir que es el fin de la historia para Efraín? Si fuera así, ¿dónde quedaron entonces las promesas de Dios en cuanto a que sería multitud de naciones? Hoy hay muchos descendientes de estos israelitas asimilados por Asiria. Por supuesto que la mayoría de ellos no lo saben y seguramente se encuentran actuando conforme a las costumbres de las naciones, alejados de la verdadera palabra de Dios. Pero no todo está perdido. Ciertamente, el trabajo de los profetas fue declarar el juicio de Dios sobre las dos casas, pero lo más sobresaliente fue que también anunciaron el regreso de las 12 tribus, el regreso de la cautividad con el Mesías al frente de esta restauración. Solo por citar a uno de estos profetas, vamos a leer Ezequiel 39. Ezequiel 39, y vamos a leer a partir del versículo 25. Entonces ya vimos cómo fue que se declaró un juicio sobre Efraín, que es la casa de Israel, y pareciera como que todo está perdido. Esta casa de Israel fue asimilada, es decir, se mezcló entre las naciones. Ahora, el profeta Ezequiel, en su capítulo 39, nos va a explicar qué es lo que tiene pensado Dios para todas estas personas que descienden de esta casa, de la casa de Israel, que están distribuidos a lo largo del mundo, inconscientes de su identidad. Versículo 25. Capítulo 39, versículo 25, vamos a leer hasta el 29 nada más. Por tanto, así ha dicho el Eterno, el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. El regreso de la cautividad, nuestra esperanza, la promesa de Dios cuyo cumplimiento estamos esperando, es esta. Versículo 26. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy el Eterno su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Notemos que dice, no dejaré entre las naciones a ninguno de ellos. Versículo 29.
ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Eterno, el Señor. El Espíritu de Dios mora sobre la casa de Israel. ¿Alguna vez te has preguntado si el Espíritu de Dios mora en ti? La respuesta realmente la encuentras respondiendo la pregunta, ¿soy parte de la casa de Israel? Vamos a movernos unos capítulos más adelante en Ezequiel y vamos al capítulo número unos versículos más atrás, unos capítulos más atrás. Vamos al capítulo número 34 y vamos a buscar los versículos 11 al 13. Ok, ahora ya nos dimos cuenta que Dios está prometiendo regresar a la casa de Israel. Dice el versículo 11 del capítulo 34 de Ezequiel, dice, porque así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Es Dios, a través de su Mesías, quien se encargará de traer de regreso a las ovejas perdidas. Por eso Jesús declara en Mateo 15:24, soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo y no hemos entendido lo que Jesús quiso decir cuando dijo, solamente fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Quizá hoy, y le pido a Dios que así sea, quizás hoy tu entendimiento está siendo expandido. Versículo 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Esta fue la manera en la que Efraín pasó a ser asimilado entre las naciones y cómo Dios comenzó a anunciar a través de los profetas la restauración del reino. Hoy incluso hay personas que están metidas en la idolatría y son descendientes de Israel. Pero aún no es tarde. Acabamos de leer que ninguno de los descendientes de la casa de Israel será dejado entre las naciones. Jesús irá por ellos. Pero ¿dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? Nosotros no lo sabemos, solo Dios. Hay varias señales para identificarlos. Dentro de la lectura del capítulo 34 de Éxodo se mencionan unas cuantas. ¿Celebras las fiestas de los panes sin levadura o te pasa de noche? He ahí tu respuesta. ¿Estás pendiente de la entrada del día de reposo para santificarlo? He ahí tu respuesta. ¿Escuchas la voz de Jesús, del Jesús judío, que constantemente nos exhorta a obedecer los mandamientos? He ahí tu respuesta. ¿Perteneces a la verdad, perteneces a la Torá? ¿Es la palabra de Dios tu prioridad? He ahí tu respuesta. La casa de Israel, es decir, la casa de Efraín, alcanzó un nivel de perdición que requería un rescate. Ese asno al que se hace referencia en el capítulo 34, versículo 20 de Éxodo, ese asno es un asno montés, que se fue en pos de sus amantes, en pos de dioses ajenos, y que requería, por lo tanto, de un cordero para ser redimido. ¿Tú por quién crees que murió Yeshua? La promesa de Dios es que al final de los tiempos restaurará el reino a Israel. Ciertamente, Efraín fue maltratado entre las naciones, pero de acuerdo a la Escritura, Efraín es un hijo precioso, un niño en el que Dios se deleita, al punto que las entrañas del Eterno se han conmovido. Tenemos esperanza, una esperanza por venir. Volveremos a nuestra tierra. Esta es la misma esperanza que tenían los apóstoles. Todos regresaremos, ninguno será dejado entre las naciones, y entraremos a través de una puerta que tiene el nombre de la tribu a la que pertenecemos. Por último, vamos a Apocalipsis capítulo 21, y con esto cerramos el concepto de Efraín. Efraín, pues, fue asimilado entre las naciones, de acuerdo a lo que hemos leído,
Pero Dios está anunciando que todas las ovejas que pertenecen al reino de Israel serán traídas de regreso. Vamos a Apocalipsis capítulo 21 y vamos a ver los versículos 9, vamos a leer al 12, del 9 al 12. Dice de la siguiente forma: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. El acceso a la ciudad santa, a la Jerusalén celestial, será a través de 12 puertas. Cada puerta tiene asignada a un ángel, pero lo más importante de todo es que cada puerta tiene inscrito el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. La desposada, la esposa del Mesías, estará integrada por israelitas, por todos los descendientes de las 12 tribus de Israel, todos los que actualmente están sembrados en el mundo. Oremos. Padre nuestro, Señor, Dios mío y Dios de nuestros antepasados, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues tu nombre está cerca de nosotros. Eres fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado de aquellos que se arrepienten. Somos nosotros ese pueblo arrepentido, que consciente de sus transgresiones, deseamos ser transformados a imagen de tu Hijo. Nosotros somos Efraín, que nos fuimos en pos de dioses ajenos. Perdónanos, Señor. Queremos entrar por las puertas con acción de gracias, con alabanza para exclamar todas tus maravillas. Sabemos que nos amas como a un Hijo precioso, un Hijo en el que te deleitas y que tus entrañas se conmueven por nosotros. Continúa, Padre, con nosotros, siendo la razón de nuestra proclamación. Gracias, Padre. Gracias, Sabino. En el nombre de nuestro Redentor, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Amén.